el cine y la música alrededor de la literatura. Señoras, señores, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón me lleva hacia lo hondo, bajo fondo. Mi corazón, Mi corazón. mi corazón. ¿Querés hablar de literatura, de arte, de cultura? Literarte. Viernes 15 horas. Bienvenidos a otro viernes de Literarte, como todos los viernes a partir de las 15. Estamos con cuentos, con autores nuevos todos los viernes y que van abarcando el resto de las disciplinas artísticas. Bienvenidos chicos, bienvenidos Hernán, Gastón, Alberto. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo la semana? Bien, ¿Corta? Bien. Depende de cómo se mire. Puede ser que sea corta. Si vos haces lo que te guste, siempre es corta. Eso es así. Muy bien. Bueno, les decimos a todos los oyentes que nos pueden escuchar mediante www.lectores.ulp.edu.ar. Además tenemos la fanpage de Facebook, le dan el me gusta, ¿sí? A Lectores 3.0 para que nos escriban, nos consulten, nos sugieran obras, ¿por qué no? También. Y también está nuestro email, lectores@sanluis.edu.ar. Y también tenemos el club de lectores que también forma parte de esta propuesta, ¿no? Alberto, contame, el cuento que vamos a trabajar hoy, ¿también se trabajó en el concurso? Sí. Bien. Se trabajó en el concurso y tuvo una muy buena repercusión. En general, agregamos, en el concurso hay 4 o 5 cuentos de Poe. Creo que falta uno. No, ya pasaron los 5. Y es furor Poe, y este cuento particular. Bueno, entonces saludamos a todos los concursantes del concurso Meta Lectura y que pueden ingresar también al club de lectores y al concurso, ¿por qué no?, en www.meta.lectura.sanluis.edu.ar. Saludamos a todos los habitantes de la provincia de San Luis, de todo el país, por acompañarnos en este espacio llamado Literarte. Bueno, hoy arrancamos ¿con qué cuento, chicos? Hoy nos toca El gato negro. El gato negro. El gato negro, un cuento de horror, de maldad. Y bueno, varias profundidades tiene. Bueno. Desde la infancia sobresalí por la docilidad y bondad de carácter. La ternura que abrigaba el corazón era tan grande que llegaba a convertirme en objeto de burla para mis compañeros. Me gustaban especialmente los animales y mis padres me permitían tener una gran variedad. Pasaba a su lado la mayor parte del tiempo y jamás me sentía más feliz que cuando les daba de comer y los acariciaba. El gato negro, de Edgar Allan Poe. Bueno, chicos, ¿de qué trata el cuento? Gastón. Bueno, voy a contar brevemente, porque es un cuento muy cortito. Esta es una historia narrada en primera persona, ¿sí? El protagonista nos cuenta la historia desde su punto de vista y narra los acontecimientos que le han sucedido, hace como un flashback, ¿sí? Lo empieza a contar desde la cárcel y él lo que quiere es descargar su culpa. Como bien vos leíste, Natalia, él nos empieza a explicar cómo era su niñez, que era un niño bondadoso, un niño tierno, y que eso le servía para que fueran motivos de burlas de sus compañeros. Asimismo no cambió y su ternura y su bondad creció con él y le gustaban los animales. En un momento hizo una pareja que también le gustaban los animales, así que tenían varias mascotas. El tiempo en que sucede, el tiempo interior es en pasado. El narrador nos va a hablar de lo que pasó, ¿sí? Y el ambiente no está definido bien clara la época. Lo que se puede saber es
digamos, la clase social, que parece ser que estaba en una clase social, una clase media, porque tenía siervos y porque tenía cierta disponibilidad para tener muchas mascotas bien cuidadas. El gato negro era una de ellas. El gato negro era una de ellas. Tiene 2 gatos negros, tal vez sea uno. Ya volvimos otra vez con las dudas del misticismo, pero lo vamos a ir desarrollando. Iremos a develar. Esas cosas yo creo que son la trampa del que lleva a conocer a las amistades. Uno empieza a decir uno, el otro dice 2, 1, 2, 1, 2, y vamos dando razones de por qué es un gato o por qué son 2. Bueno, ¿y qué sucede? Contame. Bueno, ¿Qué sigue? Este hombre que es bondadoso... Le gustan los animales. Le gustan los tiene animales. Una pareja que le gustan los animales, ¿sí? Y en un momento él dice que el dios de la intemperancia se adueña de él y empieza a cambiar su carácter y le agarra así como un mal humor, donde todo le molesta, donde todo le incomoda. 3 renglones más abajo nos damos cuenta que ese dios de la intemperancia era alcoholismo, a secas, ¿sí? Y empieza a maltratar no solamente a los animales, sino también a su mujer, que hasta el momento había sido muy buena persona con ella. En este del maltrato... da en adopción a los gatos, ¿o no? No, se pone un poquito más oscuro. Eso creo que sería casi humano. Y este cuento, fundamentalmente para mí, lo que habla es de la maldad que hay en el corazón de los hombres. Y cuando un hombre desata su maldad, aún sus seres queridos sufren. Y el gato sufrió. Primero sufrió en un momento así de borrachera, tomado por este dios de la intemperancia, le saca un ojo. Sí, es fuerte, pero le saca un ojo, así que el gato sobrevive, queda tuerto, anda. Como él seguía enojado porque él sentía que había un rechazo entre él y el gato, fíjese. Y no es para menos. El estado en el que está este muchacho. Sí, hay veces que cuando uno se despierta mal, hasta los gatos le molestan. Y lo termina matando directamente, ¿sí? Bueno, en el recorrido de ¿Él puede darse cuenta en ese momento de lo que había hecho o el alcoholismo? No, de hecho cuando lo mata está teniendo como un cargo de conciencia porque este gato que se llamaba Plutón lo quería y él le había hecho daño, ¿sí? O sea, ahí cuando la intemperancia pasa a un estado de perversidad. ¿Sí? Ya directamente es cruel. Mata al gato porque una vez me quiso y yo lo hice sufrir y esto que está dando vueltas y que me rechaza me hace ver lo mal que me porté con alguien o con algo o con un ser vivo que me amaba. ¿Y la esposa, la pareja? La esposa era alguien con pensamiento místico que siempre traía el dicho popular, los gatos son el disfraz de las brujas. Estaba todavía dando vuelta por ahí, tratando, supongo, una persona alcohólica de mal humor, uno mide en qué momento intervengo, en qué momento lo dejo solo, en qué momento sirve que lo ayude y en qué momento, bueno, relátela porque intenté de ayudarte y no pude. Sigue su vida, como buen alcohólico, va a las tabernas. Si vas de las tabernas se trajo otro gato, que sí. Este era el gato, era el animal que él necesitaba. Ya el otro día no opinaba lo mismo, ya el humor le había cambiado. Encima, al otro día se da cuenta que a ese gato le falta un ojo, igual que Plutón, que lo había ahorcado. Y para colmo de males, este segundo gato tiene una mancha blanca sobre el pecho, ¿sí? Con forma de horca. Ya era mucho para su humor, ya era mucho para su perversidad y termina también matando de una manera muy cruel a este gato. ¿Más aún que a Plutón? En realidad lo que hace es maltratarlo primero. Lo maltrata mucho, ¿sí? Lo maltrata de una manera en que lo empuja a que el gato quiera rebelarse. Lo va a agarrar y lo termina mordiendo, ¿sí? En ese momento lo muerde, lo sacude y lo tira y le va a dar un hachazo, así. Directamente ya la maldad, estaba totalmente enojado y en ese momento interviene la mujer y comete el gran error de agarrarle la mano para evitar que mate al gato. Y se come el hachazo la mujer.
Sí. Hay una cuestión de violencia doméstica y termina matando a la mujer con un hachazo en la cabeza. Y al gato. El gato se me escapó. ¿Podés creer que no lo mata? Se le escapa al final el gato y dice, bueno, se quedó tranquilo. Pero ¿qué hacemos con el cadáver? Fíjense lo que es la perversidad. Mataste a tu mujer persiguiendo a un gato y se pone, y esto es genial de Poe, a describir qué hago con el cadáver. O sea, como cualquiera sabe, romper un cuerpo humano no es tan fácil, descuartizarlo. Eso pasa en las películas. Sacar un bulto te pueden ver los vecinos. ¿Y él qué hizo? Y Poe adquirió, digamos, utilizó ya el viejo método del emparedamiento. ¿Sí? Como en el tonel de amontillado. Como en el tonel de amontillado. La emparedó el cadáver y se fue y se sintió bien. Durmió como un angelito durante varias noches. Dice que por primera vez pudo dormir bien. A pesar de lo que él cargaba en su alma, ¿sí? Una de las imágenes, pudo dormir bien después de muchas noches. La policía, por supuesto, hacía las investigaciones porque desaparece un ciudadano y no le encuentran, le van a revisar una vez, 2 veces, 3 veces la casa. Y en una de esas que él estaba muy confiado, ¿sí? Golpea, lo toma en la soberbia y golpea la pared con el bastón donde había emparedado a la mujer. Y ahí se escucha como un lamento, como un grito de horror. Y la descripción que hace Poe, esto es el penúltimo párrafo, es genial y léanlo. Y ahí él no lo puede creer, retrocede, la policía se queda pasmada y empiezan a romper la pared para ver qué había del otro lado. Bueno, ahí es cuando aparece el cadáver de la mujer y es cuando está preso y volvemos al punto de inicio del cuento, que es cuando él necesita descargarse esto que le había pasado y que él lo describe como una sucesión de hechos lógicos. ¡Qué increíble! ¿Sí? No. Sí, es un cuento de horror, ¿sí? Que el mismo gato dice que tiene la inteligencia para llevarlo a eso y que a la vez el gato lo acusó, ¿sí? Totalmente. Lo delató. ¿Qué gato? ¿El Plutón o el...? Este segundo gato que apareció en una taberna. ¿Será Plutón? Bueno. Puede ser una reencarnación. Si fuéramos budistas estamos seguros. ¿En qué época fue escrito, Alberto, este cuento? Este cuento, 1835 aproximadamente. Uh-huh. No hay exacta precisión, o por lo menos yo no la tengo, pero... ¿Y el género? Es un género de terror fantástico, típico de Poe, es de los cuentos más emblemáticos y más típicos de esta continuidad que hace Poe de Hoffman, y que después va a seguir el Lovecraft, autor que trabajamos mucho en Metalectores y que también lo vamos a traer acá. Es muy interesante esto de estar en la cárcel y estar a punto de morirse, como dice en el primer párrafo el autor, porque es muy típico del comienzo de los cuentos de terror de Lovecraft. Esto de voy a decir esto, les voy a contar esta cosa en primera persona porque estoy a punto de morirme, como si fuera un último deseo de limpiarse contándolo, ¿no? Pero sí, es un cuento fantástico, pleno, perfecto, redondo, sintético, corto, fuerte. Después vamos a profundizar en el segundo bloque, pero... Bueno, un poquito podemos hablar del autor. ¿Tenía gatos este autor? Sí, no sé si tenía gatos. Tenía un gato con la esposa. Yo creo que hablamos mucho del autor, pero estoy acá repasando el anteúltimo párrafo al que hizo referencia a Gastón y en lugar de volver a decir lo mismo que dijo Gastón, lo voy a leer porque es muy cortito y muy... Por favor. Cuando después que por este acto de soberbia golpea con el bastón la pared donde estaba emparedada la mujer. Apenas había cesado el eco de mis golpes cuando una voz respondió desde dentro de la tumba. Un quejido sordo y entrecortado al comienzo, semejante al sollozar de un niño, que luego creció rápidamente hasta convertirse en un largo, agudo y continuo alarido, anormal, como inhumano, un aullido, un clamor de lamentación, mitad de horror, mitad de triunfo, como solo puede haber brotado en el infierno, de la garganta de los condenados en su agonía y de los demonios exultantes en la condenación. Tremendo.
eso es lo que le pasa al personaje cuando escucha al gato que está emparedado, ¿no? Por Nos favor. enteramos después. Sí, exactamente, en el párrafo siguiente. Sí. Bueno, entonces invitamos a todos los oyentes que nos puedan seguir escuchando en www.lectores.ulp.edu.ar y por supuesto que nos acompañen en el Facebook, en la fanpage de Lectores 3.0, que ahí vamos colocando las consignas para que también ustedes se puedan llevar un libro de regalo, ¿sí? Sí, que nos cuenten si quieren que les contemos los cuentos con más detalle, si prefieren que obviemos el final. O sea, que no nos digan eso que tenemos duda por ahí siempre. Sí, lo del final es difícil porque uno por ahí lo obvia y después cuando lo explica o lo interpreta o lo discutimos en el segundo bloque, se nos vuelve y lo terminamos spoileando. Mejor contarlo como cuento. Y yo creo que todos los cuentos, toda la buena literatura, pero especialmente los cuentos de este autor y de los que más nos gustan, los disfrutamos leyéndolos aún conociendo el argumento. Es más cómo se nos cuenta y cómo se nos narra y cómo se expresa. Bueno, entonces invitamos a todos los oyentes que quieran leer este cuento que entren a la página de la Biblioteca de San Luis, ¿no? Sí, en la Biblioteca Popular de San Luis, y ahí van a encontrar mucho de estos. Este cuento está. O sea, que no hace falta de Povo hay 20 o 30 cuentos. Bueno, entonces vamos a la pausa y ya volvemos con más Literarte. Hovering by my suitcase, trying to find a warm place to spend the night. Heavy rain a falling, seems I hear your voice a calling. It's alright. It's a rainy night in Georgia, a rainy night in Georgia. It seems it's raining all over the world. Feels like it's raining all over the world. Neon lights are flashing, taxi cabs or buses passing through the night. A distant moaning of the train seems to play a sad refrain to the night. It's a rainy night in Georgia, a rainy night in Georgia. Lord, I feel like it's raining all over the world. I believe that it's raining all over the world. How many times I wondered, it still comes out the same. No matter how you look at it or think of it, it's life, and you just got to play the game. You know it's gotta rain sometime. La reflexión, el arte, el cine y la música alrededor de la literatura. Volvemos de la pausa con la música de este querido sonidista, musicalizador, editor, amigo Hernán Polaco Tarasconi, ¿sí? Y le decimos a todos que nos pueden seguir escuchando en www.lectores.ulp.edu.ar y que bueno, nos den el me gusta en la fanpage de Lectores 3.0 y bueno, puedan seguirnos, participar también de los libros que vamos regalando ante las consignas que se contestan. Siempre que el que contesta primero, por supuesto, se lleva el libro ese viernes. Y bueno, la idea... ¿sí? Que por ahora es así, por ahí después cambiamos. Por ahí cambiamos un poco la metodología, pero por ahora el que contesta primero.
Totalmente. Bueno, vayamos un poco a las profundidades del cuento que me ha dejado atónita. No. Te mete en una profundidad del horror y de la perversidad, de cómo funciona el lado oscuro de la mente del ser humano, que realmente cuesta salir, por lo menos a mí. Vos, Alberto, ¿cómo es que vas entendiendo este cuento? ¿Qué vas desentrañando? ¿Qué vas analizando? Bueno, hemos hablado de Poe en otros programas y aparecía esta cuestión romántica del oscuro, ¿no? De lo perverso o de lo profundo. De lo profundo en el sentido del oscuro, de lo difícil, de lo que está lejos de la transparencia, lejos de la claridad. Y me parece que en este tipo de cuentos, en toda esta línea de horror de Poe, aparece esta cuestión de este tránsito histórico, moral, que va del mundo tradicional o del mundo medieval o del mundo en decadencia antiguo hacia la modernidad, hacia el racionalismo. Y en ese marco, esto puesto primero por Hoffmann, este escritor alemán que yo siempre cito y que fue como la fuente de inspiración de Poe, y continuado y profundizado por Poe, aparece el tema del doble, que es la forma de manifestar simbólicamente la duplicidad de la vida moderna, es decir, la doble moral, la autojustificación, la necesidad de vivir con la cabeza en una cosa y con el cuerpo en otra, y esta indefinición a la vez propia de la discontinuidad de nuestra fe, ¿no? O sea, Poe es un hombre que parece haber tenido alguna vez fe, pero que no sabe bien cuál, ni cómo, ni hacia dónde va su fe, y puede definir ese infierno negro, oscuro, horroroso del mal, pero no sabe desde dónde. No puede situarse en un lugar ni moral ni teológico, como pueden hacer otros autores desde el catolicismo en el siglo XX, básicamente, que ven el mundo horroroso igual, el mundo moderno horrorosamente igual que Poe, pero que tienen un afincamiento más claro desde dónde piensan o desde dónde sienten, y Poe lo tiene confuso como sus personajes. Creo que los personajes expresan esa discontinuidad y ese tránsito de lo clásico a lo moderno que vive el mismo autor. A mí me da intriga de cómo era la vida de esa mujer, ¿no? Porque tenés que estar muy tranquila para vivir con una persona así. Te das cuenta, sí. O sea, yo creo que te vas dando cuenta de cómo es. Siempre cuando convivís te empezás a dar cuenta de cómo es el otro, y ubiquémonos en la época donde no existían estos momentos previos a conocerse que existen hoy en día. Pero yo me quedé muy colgado y discúlpenme, no me animé a sumergirme muy profundo por la parte psicológica, digamos, por esta parte, ya le digo, de la parte oscura de la mente. Yo me quedé en la superstición. ¿O no? Tal vez no, tal vez simplemente es un hecho, como lo dice el narrador, una sucesión ordinaria de causas y efectos muy naturales para el narrador. ¿Sí? Claro, lo que pasa que el narrador, a ver, sí. Es el punto de vista del narrador. En general, una de las características centrales del romanticismo es la subjetividad, lo subjetivo extremo, exagerado. Y todo lo que vemos, todo lo que se nos presenta, todo lo que escuchamos, todo lo que leemos, todo lo que va sucediendo a lo largo del cuento es una extrema subjetividad del narrador. Aún esto que preguntaba Nati de la mujer, la visión de él acerca de su mujer es subjetiva, por lo tanto, dicho esto entre comillas, sí, mentirosa o intencionada. Sí. No es que la está describiendo como si la estuviese describiendo Poe, la está describiendo el narrador borracho, perverso, hijo del demonio, que es capaz de hacer todo lo que hace después en el cuento. Entonces, esta mirada subjetiva le sirve a Poe para extremar determinadas situaciones y para sacarnos la vida cotidiana, digamos. Lo fantástico habíamos dicho en programas anteriores, que tiene que ver con una normalidad que es atravesada por lo otro, que aparece y que convive como en dos mundos paralelos simultáneamente, lo raro, lo extraño, lo misterioso, junto con lo racional o lo cotidiano.
lo que quiere Poe es sacarnos de lo cotidiano, que no nos podamos identificar con esa mujer. Que esa mujer no es, tampoco nos vamos a identificar con el narrador, pero quiero decir, esa mujer es algo desplazado, como los gatos, como los otros animales que tiene, como el tabernero este que le cede el gato y le dice llévatelo, y como él mismo en última instancia. O sea, la característica del cuento de horror salirse es correrse, está corrida la mujer también, que lo banca en situaciones medio extremas que uno dice cómo la puede bancar, que tiene una extrema ternura según él al principio y es medio sospechoso, que le ataja un hacha, también sospechoso, que se deja dar un hachazo, ese yo. Es como que si uno lo mira racionalmente en términos de vida cotidiana, no cierra nada del cuento, desde el primer párrafo, está todo corrido. No le convence, Gastón. No, porque cuando uno dice racional, bueno, estamos en el 2019, pero hay que yo trato de ubicarme en la mujer de 1800, ¿sí? Y no sé si es la misma forma de razonar del 2019. Lo que nos parece totalmente razonable hoy, ya en la década del 70 no lo era. ¿Sí? No, está bien, pero de todas maneras, yo lo que quiero decir es que el cuento está contado desde la perspectiva de él. Sí, que es una persona que se autodefine, por lo menos como autojustificante, como medio loca, como borracha, como demoníaca, como perversa. Es decir, él mismo se autodefine así. Entonces todo lo que él lee, y cuando él dice, más allá de los tiempos, esto es lo que le da universalidad al relato, si no los cuentos se podrían leer solo en la época que fueron escritos. Más lo que él lee de su mujer, de su gato, del resto de sus animales, del tabernero, de la calle, del alcohol, de la vida, es algo extremadamente personal y corrido de cualquier sentido común. O sea, la ventaja que tiene Poe de correr de cualquier sentido común es que en cualquier época esto va a estar corrido del sentido común, no solo en su época. Esta es la ventaja de este género. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si uno escribe, que nos ha pasado y nos va a pasar con otros autores que escriben policiales o melodramas o géneros que tienen un tinte realista o naturalista o verosímil en cuanto a nuestra cotidianeidad, esos autores sufren mucho más lo epocal, el contexto. El cuento fantástico tiene la ventaja de ponerse en el lugar del narrador corrido de una realidad, y al estar corrido de esa realidad está corrido de todas las realidades. No sé si se entiende, me miran como... No sé, las miradas de los oyentes. Queremos que redondees la idea. De todas formas, no sé si me responde, por eso es mi mirada. No, está bien. Bueno, pero ¿cuántos gatos hay? Porque, a ver... Uno. Dos. No, hay dos gatos en el relato, Plutón y el otro que se encuentra después que mata a Plutón, que claramente lo mata, lo ahorca y todo. La idea de todo buen cuento y el recurso de la metáfora es ese, digamos, es que son dos gatos, pero si queremos interpretar, si queremos ir más allá, uno. Entiendo yo que es uno, sobre todo por este indicio fundamental que nos da Poe, que al segundo no le pone nombre, y que al segundo se parece en tamaño, en color, en tuerto igual. La única diferencia es esa mancha, que en realidad lo iguala más todavía al primero, que es esa especie de, como es de orca, bueno, tiene en el pecho una mancha blanca a diferencia del otro que recuerda al otro, es decir, hace todos los esfuerzos, es un gato también, es negro, lo negro tiene con lo oscuro. Sí, y Plutón, el nombre de Plutón es muy simbólico. Eso, ¿no? Les iba a preguntar, ¿qué tiene? Y el nombre no es azaroso. No, para mí no, porque es un dios de la mitología griega y de la mitología romana, que es, digamos, el dios de los muertos, el dios del inframundo. ¿Sí? El mismo dios que lo acusa ante la policía. Mirá qué casualidad, ¿no? Su reencarnación o su vuelta al mundo de los vivos de Plutón es el delator. Sí, es un delator que delata una muerte también, porque lo que está haciendo es alertando de que estoy con un cadáver de hace 4 días. Sí, me parece bien. No sé, Plutón en el sentido astronómico, si existía ya en esa época la idea de un planeta llamado Plutón, que ahora no sé si dejó de ser planeta, bueno, no sé, porque yo de esas cosas mucho no sé. Pero no es Plutón el que dejó ese planeta, es otro. Es otro, bueno, perdón entonces. No pasa nada. Para los que entienden de esto, yo soy un burro. Pero no sé si en ese momento tenía, porque es hasta
cuando yo iba a la primaria, Sí. era el último planeta, es decir, lo más lejano del humano. Era Plutón, Era entonces Plutón. Plutón el que pasó a ser un planeta enano. Bueno, no importa, pero en aquel Sí. momento era Sí, ya, sí, sí. ya existía como novedad científica, sí, me imagino. La verdad que no. Porque en Bueno, general- dejamos no abierta tengo el dato, el- no Que tengo la el averigüen dato. los la oyentes. información Porque para que... este tipo de cosas, este tipo de símbolos, en general los grandes escritores lo construyen múltiples. No es que solo Ajá. el dios de griego, cosa, no es solo o el planeta, sino que en general tratan de ubicar un nombre que nos pueda disparar y uno entrar por un lado o entrar por otro y siempre confluir al mismo Bueno, centro. Yo me ¿Algo sentí más? muy contento por haber encontrado eso, pero bueno, me faltó la No, parte de astronomía. pero no importa, yo tampoco la tengo. Bueno, ¿qué les parece si vamos a una pausa y ya volvemos con más Gato Negro? Y nos siguen escuchando en www.lectores.ulp.edu.ar. Vamos a una pausa cortita y volvemos al último bloque de Literarte. Vamos que quiero escuchar música. Vamos, Hernán. Acompáñanos en esta aventura de historias, libros y arte. Literarte. Volvemos de la pausa a este tercer bloque con más Literarte y decirles a todos los oyentes que se están sumando que nos pueden seguir escuchando en www.lectores.ulp.edu.ar y por supuesto saludamos a todos los oyentes que viernes a viernes nos escuchan: Silvina Baira, Carlos Chávez, María Eugenia Vanegas, Ramón Schneider, Sí, Mauricio, Mauricio. a Luciano, Marcelo, a Marisa también. Sí, Sara de los Jazmines es una de las señoras también que nos ha escrito y bueno, nos sigue viernes a viernes, que debe ser Sara su nombre, ¿no? Supongo. Ah, por ahí es Jazmín. Jazmín. Puede ser, no sé. Bueno. Esto de lo virtual, uno puede tener su propia identidad. Totalmente. Alberto, volvemos un poco a lo que estábamos hablando en el segundo bloque. ¿Quedó algo para decir, para aportar en este Sí, iceberg? sí, con respecto a este tema de la razón, habíamos tenido en el día de ayer una charla preparando el programa a propósito de esto que plantea Poe de lo irracional. Y me hizo acordar, cuando hablamos de Chesterton, del cual seguramente volvamos en algún momento, cómo Chesterton, y esto explica un poco algunas ideas que largué en el segundo bloque, cómo Chesterton desde la estructura del padre Brown puede armonizar ante semejante mal, como puede ser un asesinato, un robo, un descuartizamiento o una masacre. Él puede armonizar esta idea de razón y de misterio teológico a partir del catolicismo. Es decir, esto que yo decía de que Poe ve en el horror
ese mal demoníaco ancestral, teológico, católico casi, pero que él no lo puede definir desde su fe porque no la tiene, o porque la está perdiendo, o porque la tiene confusa, o porque es un norteamericano que está rodeado de un puritanismo protestante que claramente no comparte. Entonces, en los autores católicos posteriores a Poe, y ya entrada la modernidad, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, es decir, ya entrado de lleno el siglo XX, pueden armonizar algunos de ellos esta cuestión mística con la razón. Y Poe no, Poe la enfrenta. Poe es, en todos los cuentos de terror de Poe, es razón versus misterio, y gana el misterio. Es decir, la razón se pierde. Empieza siendo una explicación racional, algo que después deriva, producto de este subjetivismo extremo, en algo excesivo, monstruoso, inexplicable, irracional, loco, delirante. Es decir, como él ama a su mujer al principio y después termina pegándole un hachazo 4, 5, 10 días después, o cómo ama a un gato y después termina arrancándole un ojo, cómo tenía este comportamiento de niño y de joven y después termina transformándose en este monstruo, explica, más que explica es una palabra contradictoria en este caso, nos da a entender que cualquier tipo de racionalidad no cabe en la estructura interpretativa del cuento. ¿Por qué? Porque Poe no la tiene. Poe enfrenta razón y misterio y lo tira el misterio porque el misterio lo puede describir. Las razones de ese misterio no las entiende y la razón ya le huele a racionalismo a Poe. Esto me parece que es una de sus grandes visiones proféticas que tiene, ¿no? Todavía no existía el racionalismo como lo conocimos después en el siglo XIX y XX, y él ya huele que cualquier inclinación entre lo trágico, lo fantástico, lo misterioso, lo religioso, enfrentándose a la razón va a dar alguna explicación demasiado científica y demasiado poco convincente y demasiado del más acá que no le atrae. Sí, a mí en ese aspecto lo que me interesaba de este cuento es cómo justamente el narrador cree que va a explicar una sucesión de hechos lógicos y Poe te suma un elemento que es un gato con un color determinado, negro, y 3 elementos más que son la aparición de una mancha, la corbata blanca, y te empuja, y la alusión de las brujas de la mujer, y te empuja a un pensamiento místico. ¿Cómo juega con esos elementos? Porque no hay mucho más para decir, para llevar adelante si es superstición o si no lo es, si hay un mundo o dos mundos. Creo que son esos 3 elementos los que juegan para esto que decías vos que era tan interesante. Sí, perdón, sí, yo creo que él entiende que hay 2 mundos, pero no puede construir el puente entre uno y otro. Pero no es que no puede porque es limitado, porque es tonto, porque no puede porque él está atravesando ese puente invisible que es aquel que va del clasicismo a la modernidad. Y da testimonio de eso, y estos cuentos nos pueden hacer entender ese tránsito, pero claramente él ve 2 mundos, claramente esta idea del doble, inclusive 2 mundos producto de las pesadillas de la razón moderna, digamos. O sea, no producto de la perversidad. No es que son 2 mundos caprichosos, sino que esta idea de lo oscuro, el gato negro, del doble, todo duplicado, los 2 gatos, las 2 actitudes de él, etcétera, nos da a entender o nos da una idea de 2 mundos. Inclusive cada referencia al demonio, cada referencia a la condenación, cada referencia a la superstición, a las brujas, aún hasta la casualidad de encontrarse un gato igual, si queremos tomarlo como casualidad, suerte o mala suerte, habla de otra cosa. Esa otra cosa es algo inexplicable, lo misterioso, lo místico, que es lo opuesto a la razón, irreconciliablemente opuesto a la razón en esa época, en estos términos. Bien. Y respecto al gato negro, yo lo que había estado buscando es cómo este terror se puede ir adaptando, ¿no? Y cómo se va dando en la literatura infantil con adaptaciones audiovisuales. ¿sí? Mira. Ahora voy a estar subiendo en la fanpage el link para que, bueno, si tienen ganas lo vean. Son así de horroroso, le saca el ojo, lo ahorca, le pega el hachazo a la un mujer. poquito más suave. Sí, Porque es para niños, así que bueno, también hay un cuidado un poco estético acerca de eso, así que lo vamos a estar compartiendo. Es para avisarle a los padres. Sí. Que le den clic tranquilo.
Y vos habías estado... Yo me quedé con esto Sí. del puente entre los dos mundos que dice Alberto, y me quedé con el gato, el elemento el gato. Y cómo Occidente genera alrededor del gato todo o de los gatos, y de los gatos de color negro particularmente, hay todo, yo insisto, un misticismo, una idea que trae mala suerte. Esto que él contaba... Trae mala suerte si te cruzas un gato negro. Sí, por favor, mantengamos la calma. Sí. Entonces, digo, bueno, pero a ver, en otras culturas, Sí. ¿qué desde el arte, qué función le dieron? ¿Qué creen acerca Claro, de eso? no sé si qué creen, porque por ahí en otra Bueno, cultura... ¿y qué encontraste? Bien, Contanos. y me fui a Japón. Te Me fuiste fui a Japón y me encontré un dato maravilloso, que fue que en el año el 600 llegan a Japón los gatos. Y llegan ¿De dónde? de China. Nadando. Por los cables de la luz, ¿sí? Y llegan para proteger los escritos del budismo, ¿sí? Mucho después, el gato sirve como elemento para en la pintura romper una ley, ¿sí? En Japón se hacían las silografías y se hizo muy famoso tener silografía de artista, como ese tiene un póster de artista del teatro kabuki, de cortesanas, de geisha. Cuando llegó un momento de un problema económico, ¿qué es lo que se hace? Se le dice al pueblo, mira, no desees lo que no puedes tener. Así que se prohíbe dibujar a estos artistas, a las geishas y a las cortesanas. Pero hay un artista, y ayúdenme en esto, ténganme paciencia, un artista plástico, un dibujante, que se llama Utaka Wakunyoshi. Lo pronunciaste con un japonés perfecto. Es un japonés de las afueras. Casi que lo escribiste. Prácticamente, ¿sí? Y este hombre sortea las censuras, ¿sí? Representando con rasgos de gatos y dándole algunas características de los artistas, ¿sí? Para que la gente se divierta. Entonces, en esta cultura y a través de la pintura o de la silografía, mejor dicho, el gato sirvió como un elemento para saltar una censura que era una cuestión económica. Ya viniéndonos un poquito más acá, ya viniéndonos a Occidente, ya por 1800, 1900, García Lorca, también encontramos ahí un poema muy lindo, una oda, donde le da, bueno, primero que nada García Lorca, discúlpenme, un dramaturgo español, ¿sí? Miembro de la generación del 27, la generación del 27 era una agrupación que iba a favor de la vanguardia en la literatura, ¿sí? Y su obra más conocida se llama Bodas de Sangre, que por el 1933 se publicó, disculpen. Bueno, él también escribe algo muy lindo sobre los gatos. Hay un poema, una loa, un canto a ese animal nocturno, y le da un carácter divino, ¿sí? Y dice que no es de este mundo y tiene el enorme prestigio de haber sido ya Dios, ¿sí? Y compara en esa oda a músicos como Debussy, a poetas como Verlaine, con un gato, que es un gato contrario al gato burgués, ¿sí? Vos sabés que me quedó por decir, y ahora vos me diste el pie, que el gato es un animal doble, ya de por sí. Porque el gato es, por un lado, tiene esta cosa jánica de lo divino, y por otro lado de lo traicionero. Por un lado es un animal mimoso, doméstico, y por otro lado puede ser muy violento y muy... Me parece que la elección del gato, a propósito de este repaso que vos hacés a través de Japón y de España con García Lorca, me parece que la elección por parte de Poe del gato tiene que ver con esta duplicidad natural que tiene el animal, ¿no? Esta cosa divina, Carácter. diosada, claro. Que es lo que le pasa al personaje, que es como un gato, es decir, por un lado es manso, los acaricia, le da a comer a los animales, los quiere todo, y por otro lado mata a todo el mundo, ¿no? El dios de la intemperancia. Exactamente. Un simple alcohol. Le vamos a preguntar a los oyentes qué creen de este objeto gato y cómo lo han visto ellos a lo largo de las obras literarias o en alguna otra adaptación artística. ¿Sí? Sí. ¿Qué vamos a leer la próxima semana?
La próxima semana vamos a leer De vuelta a Salinger, justo antes de la guerra con los esquimales. ¿Qué habíamos leído antes de Salinger? De Salinger habíamos leído el Día Perfecto para Pez Banana y el Tío Wiggly en Connecticut. Ajá. Y este es el tercer cuento, lo venimos trayendo en orden de los 9 cuentos del tomo de cuentos de Salinger. Sí. La semana que viene vamos con Salinger. Bueno, agradecemos a todos los oyentes que se han sumado, a todos los mensajes que nos han llegado, por supuesto ya los vamos a ir contestando. Y bueno, los esperamos el próximo viernes en este espacio que hemos llamado Literarte por www.lectores.ulp.edu.ar. Hasta el próximo viernes, chicos. Muchas gracias. Chau, chau. Chao. Literarte. No te lo pierdas, los viernes a las 15 horas. He llegado hasta tu casa. Yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás. Si me han dicho que te has ido, cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta. Al llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que si ha muerto al irte tú, todo es una cruz. Nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. Ya me alejo de tu casa y me voy, yo ni sé dónde. Sin querer te digo adiós y hasta el eco de tu voz de la nada me responde. La cruz de tu candado, por tu pena yo he rezado y ha rodado en tu portón una lágrima hecha la flor de mi pobre corazón. Nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que si ha muerto al irte tú, todo es una cruz. Nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. Literarte. Viernes 15 horas.
Para los metalectores, recuerden que a finales del concurso, aquellos que leyeron todos los cuentos participan de un desafío por increíbles premios. No dejen de leer. El 28 de septiembre se viene el desafío literario. Para los lectores que no ganaron en su categoría, pero participaron en el concurso hasta el final, hay una nueva y última trivia con muchos premios. Recuerden, 28 de septiembre.